Con todos ustedes presentamos a un hombre de Dios, el pastor William Rivas, que ejerce su asignación desde Italia, ministro competente del Nuevo Pacto y fundador de la congregación Grande Missione, enriqueciendo la vida de muchos. Pastor, bienvenido. William Rivas Ríos, ese soy yo. Y doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de poder compartir con todos ustedes, los que estén conectados en esta directa, como los que se conectarán en un futuro, sobre un tema tan interesante, el CAN 2020. La palabra CAN significa Congreso de Avance Ministerial. Ahora bien, yo soy el pastor de la Iglesia Grande Misión de Milano, Italia. Así que un saludo y agradecimientos a Gerardo Cárdenas, que dio el mensaje anterior, un mensaje hermosísimo, veramente de edificación, de construcción, de grande bendición para todos. Gracias, Gerardo, por esta tu palabra, que Dios la ha usado poderosamente. El tema que yo hoy desarrollaré, el sermón, llamémosle así, se llama Avanzando en el Reino con mentalidad de siervo o de hijo. Esto es, más que el nombre de un sermón, es una pregunta: ¿cómo yo debo avanzar en el reino de los cielos? ¿O como siervo o como hijo? Hay dos opciones para avanzar, entonces yo voy a escoger una de ellas. Y esto es lo que yo quiero, a través de este mensaje, desarrollar la plataforma para que usted y yo podamos ubicarnos en el lugar exacto y avanzar en este magnífico reino donde el Padre, en su inmenso amor y misericordia, nos ha trasladado a ese amable reino de su amado Hijo Jesucristo. Bien, este va a ser entonces, digamos que es el preámbulo de esta conferencia de mi parte. Ahora vamos a entrar propio al tema que me corresponde desarrollar hoy con ustedes. Para ello quisiera hacer una oración breve de 1 minuto para que Dios nos guíe en esto. Padre, yo te alabo, te bendigo y te exalto, te doy honores a ti por darnos este gran privilegio de poder compartir tu palabra, y más sobre todo porque tu palabra no retorne vacía, sino que haga lo que tú quieres. Nosotros sabemos por ella misma que tu palabra sirve para edificar, para exhortar, para construir, y así quiero que sea tu palabra hoy, Señor, en la mente y en el corazón de todas y cada una de las personas que la puedan escuchar. Yo sé que tu palabra es viva y eficaz. Así será tu palabra, lo declaro y lo confieso, y declaro que será en la vida de cada persona que escucha este mensaje, y que terminará siendo acto para definir cuál es la posición de su mentalidad correcta para desarrollarse y avanzar en el reino del cielo. Bien, como introducción ya del tema que me corresponde, es decir, avanzando en el reino con mentalidad de siervo o de hijo, quiero decir que avanzar, prosperar, crecer, incrementarse, desarrollar, madurar, en otras palabras, fructificar y multiplicarse, son algunas de tantas expresiones que la santa palabra de Dios nos lo dice continuamente desde el principio hasta ahora. Dios ha querido y quiere que su reino avance en medio de las dificultades, en medio de las guerras, de las batallas espirituales, pero que avance. Así pues, que encontramos este tipo de expresiones continuamente en su palabra. Nosotros vemos que en Génesis capítulo 1, versículo 28, desde el origen, es decir, Génesis 1, 28, que lo podemos leer para poder entenderlo mejor, y también para compartirlo con ustedes conforme a como está escrito en su palabra. Dios nos dice así, y así nos dice en su palabra. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Este mandato de fructificar y de multiplicarse viene desde el origen. Por eso está escrito en Génesis. Y Dios los bendijo para hacer esa obra. Son obras que no se pueden hacer sin la bendición de Dios. De modo que si nosotros queremos fructificar, queremos avanzar, queremos multiplicarnos, queremos desarrollarnos en el reino con una mentalidad gubernamental, obviamente, conforme al nuevo pacto,
conforme al evangelio del reino, nosotros necesitamos entonces fructificar y multiplicarnos conforme a Dios lo ha señalado. Dios creó al hombre para que éste sea el agente de su reino. Tú, mi hermano y yo, somos los agentes del reino de Dios para gobernar y someter a toda la creación, incluyendo las fuerzas del mal, las fuerzas satánicas, agresivas, que nosotros sabíamos que muy pronto iban a estar invadiendo la tierra. Por así decirlo, nosotros tenemos garantizado este cómpito de hacerlo con eficiencia y con eficacia. ¿Por qué? Por el hecho simplemente que tenemos la naturaleza de Dios, que hemos sido hechos a su imagen y semejanza. Y su poder, o el poder que garantiza propio o el buen éxito de este cómpito, está en el hecho de que nosotros seamos fieles en la hora de obedecer las instrucciones que nuestro buen Dios nos ha dado. ¿Qué tan fiel eres tú y qué tan fiel soy yo? Aquí se necesita leer la palabra, interpretarla y obedecerla y seguirla. Y entonces encontramos la fidelidad y vamos a tener el éxito en lo que Dios nos ha encomendado. Otra causa fundamental, importante, para que nosotros podamos tener éxito en este cómpito, es disponernos a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, que siempre está buscando que el hombre sea transformado, ¿sí? Que retorne a ser como Él, como era el deseo de Dios, y lo es todavía, de que nosotros tengamos la imagen, la semejanza. En otras palabras, el Espíritu Santo tiene como cómpito recuperar esa imagen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el Dios triuno ha permitido que el hombre sea la excelencia de su creación y todo sea sometido en Él. Esa posición que nunca debió perder, ahora el Espíritu Santo la está recuperando. Por eso nuestro buen Dios, que es en gran manera misericordioso, a través de su Santo Espíritu está haciendo que Cristo sea formado en nosotros. Y por eso lo exprime el apóstol Pablo muy bien en su palabra, en el libro de, veamos en Gálatas 4:19. ¿Qué dice la palabra de Dios según Gálatas capítulo 4, versículo 19? Aquí nosotros vemos al apóstol Pablo que nos habla en esta manera, y me gustaría compartirlo con ustedes, que es muy sencillo. Dice así la palabra de Dios: hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Es decir, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas que él vuelve, quiere decir que lo tuvo en un principio, cuando él llevó las buenas nuevas, la palabra del reino, ellos lo aceptaron, pero vemos que muy fácilmente, a poco tiempo, ellos se desviaron de la buena y sana doctrina, y entonces Pablo vuelve nuevamente a interceder delante de Dios y a insistirles a ellos que se metan por el buen camino, y que él seguirá insistiendo hasta que Cristo sea formado en ellos. Y por eso él sufre como cuando una mujer sufre dolores de parto. Y ese es el cómpito del Espíritu Santo de Dios, que ya lo ha percibido y que Dios lo ha manifestado a los Gálatas a través del apóstol Pablo. También encontramos en Efesios capítulo 3 versículo 13, Efesios 3:13, que el Espíritu Santo de Dios está trabajando y sigue trabajando en todos y cada uno de nosotros hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, hay un trabajo continuo de parte del Espíritu Santo haciendo que cada uno de nosotros tengamos la imagen y la forma de Cristo, la semejanza de Cristo. Dice: a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, Cristo es nuestro modelo, Cristo es nuestro nivel, y eso es lo que está buscando la palabra de Dios, el Espíritu Santo, en que nosotros lleguemos a ese nivel. Vemos pues que Dios no se ha quedado quieto,
sigue trabajando en nosotros y que de nosotros en gran manera depende en el senso de dejar operar el Espíritu Santo, darle libertad, no contristarlo. El avanzar es fundamental en cualquier reino, mucho más en el reino de los cielos. Es fundamental, diga, es fundamental de yo avanzar. Desde los días de Juan el Bautista, dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 12, desde eso hasta ahora, quiere decir que todavía 2000 años han transcurrido y el reino de los cielos sufre violencia y lo arrebatan los valientes. Esto quiere decir en cierta manera que el reino de Dios avanza victorioso en medio de los conflictos y las batallas espirituales. Esta es la interpretación más común, correcta de este versículo, Mateo 11, 12. Ahora bien, ya ciertos nosotros todos, ya convencidos que se requiere avanzar, este avance no se puede hacer, oiga bien mi hermano, escúchelo con atención, no se puede hacer de cualquier manera. No se puede hacer, y en esto estamos fallando, porque muchas congregaciones, muchos ministros, muchos edificadores quieren avanzar, y uno ve la preocupación en cada uno de estos buenos amigos, pero lo queremos hacer cada uno a su manera, y surge la pregunta, ¿cuál es la mentalidad, la manera correcta para avanzar con una mentalidad gubernamental, con la que debo avanzar en el reino de Dios? Repito la pregunta, ¿cuál es la mentalidad gubernamental con la que debo avanzar en el reino de Dios? Y antes de darle una respuesta a esta extraordinaria pregunta, acordémonos en dos aspectos, para que así quede muy generalizado. ¿Qué cosa es avanzar? Aquí no voy a ir a la etimología, ni al griego, ni al... Voy a indicarlo qué significa la palabra avanzar en los diccionarios modernos. Avanzar simplemente significa ir hacia adelante. Por ejemplo, el ejército avanzó hasta la línea enemiga. Quiere decir que el ejército de Cristo va adelante. También se puede interpretar avanzar como transcurrir o acercarse a su fin. Es decir, una secuencia de tiempo. Un ejemplo puede ser la noche avanzaba. Esto es avanzar. En otro aspecto que es importante ponernos de acuerdo es por qué debemos avanzar. Y yo quiero dar también dos razones, como di dos razones con el concepto de la palabra avanzar. Nosotros debemos avanzar porque estamos diseñados, o sea, en el diseño original que Dios nos dio, estamos diseñados a trascender. Y una persona que está diseñada, un ser que está diseñado a trascender debe avanzar. En otras palabras, es cuestión de naturaleza. Por naturaleza debemos avanzar. La segunda razón es por obediencia. Sí, mi hermano, mi hermana, apreciado amigo, nosotros debemos avanzar por obediencia. ¿Sí? Porque es un mandato divino. La palabra de Dios, lo hemos leído en Génesis 1:28, es una orden, dice, fructificad y multiplicaos. Y a veces ni siquiera esta parte la aplicamos porque la hemos interpretado mal. Queremos multiplicarnos sin primero dar fruto. Y aquí el orden es muy importante, por eso es bueno seguir el orden de Dios y su propósito. Primero, antes de nosotros aspirar y desear multiplicarnos, debemos nosotros dar fruto. Esto lo vemos en la vida práctica, vemos el niño, el muchacho, la niña que con 12, 13 años empieza a tener hijos, a embarazarse, a quererse multiplicar sin antes dar fruto. Primero demos fruto que permanezca y luego ahora sí nos multiplicamos. Un niño pequeño no puede multiplicarse, por lo tanto no puede dar fruto espiritual, hay que dejar que el tiempo lo madure. Hay que crecer espiritualmente. Bien, volvamos a la pregunta inicial. Yo repito, la pregunta, porque es muy importante esta. ¿Cuál es la mentalidad gubernamental con la que debo avanzar en el reino de Dios? ¿Sí? Hay dos maneras, dos mentalidades para avanzar en el reino de Dios. La que teníamos, la que trajimos de allá donde habitábamos en las tinieblas,
Recordemos que la palabra de Dios dice que Dios en su inmensa misericordia nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Es decir, que nosotros allá en ese reino de las tinieblas, en esa potestad, estábamos con una mentalidad. Esa es una mentalidad, la del mundo, la tradicional, la que nosotros venimos arrastrando desde antes de tanto tiempo de conocer a Cristo. La otra mentalidad es la nueva, con la cual verdaderamente debemos crecer, con la cual verdaderamente nosotros debemos interpretar la palabra de Dios, con la cual esa nueva mentalidad es la que yo quiero hablar. Y es desde aquí, en este momento, que empiezan los grandes problemas, los obstáculos. Para la mentalidad del mundo, ninguno tiene problema. El mundo la aplaude, todo el mundo quiere esa mentalidad, todo el mundo está de acuerdo, en eso no hay esfuerzo. Cuando nosotros cambiamos de mentalidad y queremos tener la nueva mentalidad, la que Dios nos ha dado, la mente de Cristo, ahí es donde tenemos grandes problemas. Esto no es fácil. Se necesita conocer y predisponerse. El Espíritu Santo, Dios, que anhela esto, hace el resto. Es por eso que en Romanos capítulo 12, versículo 2, la palabra de Dios nos invita a tener un cambio de mentalidad. Recuerde, Romanos 12, 2. Y vamos a leerlo ahora. Bien, la palabra de Dios nos dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. El término siglo aquí quiere decir a este ambiente, a este sistema de cosas, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien, estábamos diciendo entonces que para nosotros poder avanzar de manera correcta, no nos podemos conformar de ninguna manera al sistema de este mundo, al sistema de este siglo. No, nosotros tenemos que transformar la manera de pensar, ¿sí? La manera de pensar debe cambiar en cada uno de nosotros, debe cambiar nuestro entendimiento, como está escrito aquí, conforméis. Es como especie de meterse a un modelo, a un diseño, sino que debemos de transformarnos. Trans quiere decir más allá de, y más allá de la forma de este mundo, transformar nuestra manera de pensar para adquirir una nueva manera de pensar, que es la manera de pensar de Cristo, aquella donde el Espíritu Santo está laborando. Es esa la que nosotros debemos de escoger cuando queremos tener una manera de pensar diferente, la que el Espíritu Santo está renovando continuamente en usted y en mí. Gracias a Dios, por fortuna, podemos decir, nuestro buen Dios nos ha dado la posibilidad de nosotros direccionar esa manera, esa mentalidad, esa manera de pensar. Usted la puede direccionar de tal manera que usted puede pensar de una manera nueva pero como siervo, o puede pensar de una manera nueva pero como hijo. Y ahí es donde está el centro del mensaje. ¿Cómo usted quiere avanzar en el reino de Dios con esa mentalidad gubernamental? Una mentalidad, sí, cierto, gubernamental, pero como hijo, o una mentalidad, sí, cierto, gubernamental como siervo. Vamos a ver cómo piensan los dos. Cómo es la mentalidad de un siervo y cómo es la mentalidad de un hijo. Así pues escogemos y logramos el objetivo de este mensaje, que usted pueda escoger la mentalidad correcta, la de hijo. Bueno, no me va a creer, pero yo le voy a avisarle, voy a adelantarle, escoja la mentalidad de hijo. Bien, prácticamente hemos llegado al centro de este sermón. Es que estamos hablando de quién es un siervo y quién es un hijo. Y aquí es donde está la diferencia. Los nacidos de nuevo tienen identidad de hijos, justamente porque nacen de nuevo en Cristo Jesús, son hijos, porque hemos nacido de nuevo. Pero muchos creyentes, especialmente, son muy apasionados por el hecho de que les llamen siervo. Prefieren el término siervo.
Y la palabra de Dios dice que el siervo no conoce su Señor, no conoce los secretos de su Señor. Y algunos hasta se jactan de siervo. Hay una diferencia entre aquellas personas que han perdido la identidad como hijo, paragonado con aquellos que tienen la posición de siervo solamente. Es una situación veramente triste. Esto tiene que ver con nuestra identidad y también con la manera en que vivimos nuestra fe y como nosotros también adoramos a nuestro buen Dios y como queremos avanzar en el reino de su amado Hijo Jesucristo. La palabra de Dios dice en Marcos 1:11, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A esto es muy importante, en esto me complazco, en el hecho de que es mi Hijo amado. También la palabra de Dios dice en Marcos 16, del 13 al 16, tú eres el Cristo, le dijo Pedro a Jesús, el Hijo del Dios viviente. Ahora, como nosotros hemos nacido en Cristo, y Cristo es Hijo, también es conveniente y es correcto que nosotros tengamos la inclinación como hijos. Ahora, ¿quién es un hijo? Antes de entrar en la profundidad, un hijo es, o en el orden mejor que lo estamos viendo, siervos primero y después hijo. Siervo es un criado, un esclavo, un ministro. No porta el seme de su Señor, no ha sido engendrado por el Señor. Proverbios 30, del 21 al 23, describe una característica muy importante de aquellos que se llaman siervos. Veámoslo cómo dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 30, de los versículos 21 al 23. En esta versión de la Reina Valera está escrito así. Proverbios capítulo 30, versículos 21 al 23. Por tres cosas se alborota la tierra. Hay tres cosas que generan un alboroto en la tierra. Y la cuarta, ella no puede sufrir. En otras palabras, hay cuatro causas fatales para la tierra. Genera un alboroto, un daño, un trastorno, yo diría un atraso en el avance del reino. ¿Cuáles son esas cosas que alborota la tierra? Según Proverbios 30, 22. Porque el 21 advierte que son cosas que alborota la tierra. En el 22 dice, por el siervo cuando reina. En otras palabras, el siervo no está diseñado a reinar. Es un caos. Segunda causa, por el necio cuando se sacia de pan. Cuando usted sacia a un necio de pan, esto le trae problemas. Ya está lleno, le genera cantidad de problemas. No es que es necio y además está lleno. La tercera razón, por la mujer odiada cuando se casa y por la sierva cuando hereda a su señora. Pues observe que aquí vemos la sierva, el siervo, que no están diseñados en su origen para reinar, para gobernar. Y nosotros habíamos dicho que en el avance ministerial, en el avance con mentalidad gubernamental, es algo que lo llevamos por dentro de nuestro carácter DNA, porque el Padre tiene esas características de reinar, de gobernar. Por lo tanto, aquí no vemos al siervo reinando ni gobernando. El siervo está diseñado para servir, tanto que uno de los significados de siervo es esclavo, es ministro, servidor, simplemente. Es un criado, ciertamente. Dios ama a los servidores, Dios ama a los siervos, pero no es la posición correcta, pues no hay espacio para la influencia en el ámbito espiritual de los siervos, comparado y paragonado con la influencia en el ámbito espiritual de un hijo. Porque propio el hijo, la palabra hijo significa también servidor. No estoy andando a la etimología ni la explicación de origen de la palabra de griego, etcétera, sino que le estoy dando el significado de hijo. Hijo significa casa. Sí,
casa. Hijo significa descendencia. Hijo significa familia. Hijo significa linaje. Hijo significa primogénito. En fin, hijo significa posterioridad, significa simiente, significa heredero. Es por eso que nosotros encontramos en la palabra de Dios, Gálatas capítulo 4, versículo 7, así que ya no eres esclavo, en otras palabras, ya no eres siervo, ya no eres un servidor, un esclavo, sino que eres hijo, y como hijo eres heredero juntamente con Cristo. Es decir, que el hijo hereda por ley, por naturaleza. El siervo no hereda por ley, por naturaleza, aunque muchos siervos se comportan mejor que muchos hijos. Y estos, cuando se comportan bien, tienen muchas veces la opción de heredar. Pero es preferible tenerlo por ley. Claro, ser hijo. Esta misma expresión la encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 17, que dice que así que si nosotros somos hijos, también herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Lo que nos da garantía que siendo hijos tenemos la coherencia, la herencia en compartición con Cristo. Y así si padecemos con Él a fin de ser glorificados juntamente con Él. Es decir, que el mismo trato que ha tenido nuestro hermano mayor Cristo Jesús, lo tendremos también nosotros. Qué hermoso es nuestro Dios, iglesia. Qué hermoso es nuestro Dios, mi hermano. Ahora, definiendo ya este concepto y entendiendo que el siervo no está llamado en un futuro a gobernar, mientras que el hijo sí, porque el hijo prende la herencia, prende el cargo, se puede ver inclusive en la tierra, ¿no? Un rey tiene un hijo, este hijo es un príncipe y es quien hereda el trono después. No lo van a heredar los servidores. Ahora bien, una vez tenido claro esto, podemos ver cómo piensa una mente, llamémosle así, o cómo piensa avanzar una mente, un siervo, una persona con mentalidad de siervo. Primero que todo, la actitud y la intención de su corazón es diferente. Sí, lo mismo que la motivación no es la de un hijo, no. Son opuestas incluso aún entre sí. Aunque haga las cosas profesionalmente bien, ¿sí? Pero su mentalidad, su motivación, sus características son diferentes. Veamos algunas de estas características de un siervo paragonado con un hijo. 5 de ellas, veámoslas así rápidamente. El siervo mira la apariencia más que la esencia de las cosas. Lo que hoy en día lo pudiéramos expresar es hipócrita el siervo, porque él está bien interesado en querer que lo vean, que el amo lo vea, que la gente hable de él, qué cosa dicen. En 1 de Timoteo hay un caso que es diferente, propio nos sirve de un ejemplo. A veces con un caso contrario entendemos más la figura. 1 de Timoteo 1:5 nos habla cómo Timoteo, veámoslo, Pablo le aconseja, y es hermosa esta comparación. Dice así la palabra de Dios. 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es decir, que Timoteo, como hijo natural de su madre, vale la pena, Loida, y de Eunice y de su abuela Loida, tenía una fe natural, no fingida, no era hipócrita. Era un amor nacido de un corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. En 2 de Timoteo 1:5 también habla que Pablo dice: traigo a memoria la fe tuya, no fingida, de tu abuela Loida y de tu madre Eunice.
Esta es una de las características propias de una persona que avanza en el reino con una mentalidad de hijo y no de siervo, que su fe en el Señor no es fingida. Segunda característica, piensa en agradar a los hombres más que a Dios. Es decir, que el siervo quiere estar bien con todo el mundo, aunque esté en desacuerdo con Dios. En cambio, el hijo no. El hijo quiere agradar mejor y preferiblemente a su padre. Lo veremos luego, las características de su hijo, de cómo piensa un hijo. Ahora Hechos 5:29 nos habla, y lo leemos, cuando el apóstol Pablo fue detenido, bruscamente, golpeado y todo. Él dice, ¿qué quieres? ¿Que obedezca más a los hombres o a Dios? Juzgad vosotros, dice. Es preferible obedecer a Dios que a los hombres. Y esa es la misma situación. Por eso, un siervo actúa de manera contraria. Veamos cómo lo exprime la palabra de Dios ahora en el libro de Hechos, en el capítulo 5, versículo 29. Leámoslo como dice la palabra de Dios. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros sabemos que los apóstoles prisioneros fueron liberados, que los apóstoles fueron juzgados de nuevo y estuvieron en una situación terrible. Sin embargo, cuando los golpearon y les dieron la libertad, les dijeron váyanse, pero no vuelvan a hablar de este hombre que están hablando de ustedes en este momento. Y él dice, ellos dice la palabra de Dios que ellos se fueron contentos, exaltando a Dios y glorificando por haber sufrido por causa de nuestro Señor Jesucristo. Y le responden que es mucho más conveniente obedecer a Dios que a los hombres, lo parafraseo. De modo que esta es la posición correcta de un hijo y no de un siervo. Un siervo correría a obedecer mejor a los hombres, a quedar bien con los hombres y no con Dios. Observe pues cómo opera un siervo. Tercera característica, no disfruta de lo que ya posee. El siervo no disfruta de lo que posee. Él siempre vive con temor, con angustia, que lo va a perder. Esta sería la tercera característica de un siervo. Si usted es de aquellos de que usted no disfruta de lo que posee, sino que está bien interesado por lo que no posee, es bueno revisar la posición con respecto al servicio a nuestro buen Dios, con respecto al avanzar en el reino de los cielos. En el libro de Lucas, en el capítulo 17, encontramos, o en el capítulo 15, mejor nos dirigimos al hijo pródigo, ¿no? Y en el capítulo 15, versículo 31, en el libro de Lucas, nosotros vemos que el hijo pródigo, aquel que se fue y se gastó todo, se lo gastó, lo perdió, y aquel que no se gastó todos los bienes de su padre, sino que los conservó. Es algo curioso que yo quiero compartir con cada uno de ustedes en este momento, porque es bastante curioso esta respuesta que la hemos visto, la hemos leído continuamente, pero yo quiero enfatizarla en este momento, en esta situación, y por eso voy a leerlo. Dice así: él, el padre, entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Un padre le dice al hijo, hijo, tú siempre estás conmigo. Yo siempre estoy contigo, hijo. Esa es la característica impactante de ser hijo, que el padre siempre está ahí con él. Y la siguiente, en la parte B de este versículo, y todas mis cosas, diga conmigo, todas las cosas del Padre son mías. Aquí el Padre le está diciendo, todas mis cosas son tuyas. Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. No hay nada de lo que sea mío que no sea tuyo. Yo todo te lo doy. Sino que como somos esclavos de la avaricia, somos esclavos de los vicios, no deja disfrutar de todas las cosas del Padre.
El hijo goza de todas las cosas del padre, el siervo no. El siervo generalmente tiene que ir a pedir permiso, lo coge con temor, con duda. Aquí el padre está rectificando, enfatizando que todos los bienes y todas las cosas son del hijo, todo lo que posee el padre. ¡Qué hermoso! Dios mismo lo dice en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 32 en adelante. Si nos dio a Cristo, que es lo que más ama, ¿qué no nos dará juntamente con Él? ¿Se retendrá alguna cosa? No. Si nos ha dado a Cristo, juntamente con Cristo nos da todas las cosas. Por eso esto es aplicable a nosotros, los que hemos nacido de nuevo. Un siervo no nace de nuevo, nace el hijo. Y todas las cosas del Padre son del hijo, no del siervo. Por eso es que el siervo no disfruta de lo que posee. Este hermano mayor que se quedó en casa estaba guiado por la avaricia. Dice la palabra de Dios que el buen padre le repartió los bienes. La mitad se la dio a los dos hijos y la otra mitad se quedó el padre con ella. Los dos hijos partieron la mitad, un cuarto para uno y un cuarto del total de las riquezas y de los bienes para el otro. El hermano menor tomó su cuarto de riqueza, de bienes, y se fue y se los gastó. En cambio, el hermano mayor cogió su cuarto y lo sumó a la mitad del padre. Se quedó con 2/3, digamos, o 3/4 de los bienes. La mitad del padre más un cuarto de él. Y lo sumó. Cuando vino el hermano, se sintió como en duda que iba a perder todos sus bienes, que los iba a compartir con su hermano. He allí la reacción de este joven. Y por eso le dice, ni siquiera un cordero me has dado. Cuando el padre le dice, si es que todo es tuyo. Muchas veces nosotros no disfrutamos de las cosas porque no tenemos esa mentalidad de hijo. Creemos tenerla, pero estamos guiados y dirigidos desde el punto de vista de una mentalidad de siervo. Y el siervo no disfruta de los bienes de su Señor. Diga, de ahora en adelante yo disfrutaré de todos los bienes de mi Padre. Como cuarta característica de un siervo, y antes de entrar a la cuarta la recuerdo, la primera es que el siervo mira la apariencia más que la esencia. Él se guía más por la forma que por el contenido, ¿sí? La segunda característica es que él piensa en agradar más a los hombres que a Dios. Y esto es negativo. La tercera característica de un siervo es que él no disfruta libremente de lo que posee, de lo que poseen especialmente su padre, de lo que posee el Señor, el propietario. La cuarta característica es que el siervo siente que el mundo está con deuda con él. Es así pues como en Lucas 17:7 vemos que la palabra de Dios nos llama siervos inútiles. ¿Qué siervos inútiles somos? Si tenemos esta mentalidad, siempre estamos pensando como victimismo, ¿sí? Una mentalidad victimizada en todo lo que hacemos. Frases como, a mí nadie me ayuda, a mí nadie me reconoce lo que yo hago, a mí nadie me dio, a mí nadie, yo siempre lo tengo que hacer. Bien, entonces estamos diciendo y vamos a decir cómo piensa o cómo es la mentalidad de un hijo, cómo un hijo avanza con una mentalidad gubernamental. Decía que relativamente es fácil ver la diferencia de una mentalidad gubernamental de un hijo paragonada con una mentalidad gubernamental de un siervo.
Porque el hijo veramente, en forma genuina, tiene esa mentalidad gubernamental, ya que su actitud de corazón, su intención, su motivación es contraria propio a la del siervo. Piensa con la mente de Cristo. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y es natural que tengamos nosotros la mente de Cristo si hemos nacido en Él. Porque si Cristo está en nosotros y nosotros en Él, y tenemos la invitación de la parte del Padre a ser como Cristo, nuestra manera de pensar es la de Cristo, la de Hijo. Y así entonces nosotros podemos tener la mentalidad de avance en un reino. Ahora bien, decía también que es relativamente fácil ver la diferencia porque es propio contraria a la del siervo. Es decir, número uno, siempre se muestra genuino ante los demás. Es decir, que el hijo no se muestra, digamos, hipócrita, ¿cierto? Se muestra genuino, original ante los demás. Él se muestra confiado, él es el hijo, él es el propietario, el heredero en cierta manera. Número dos, piensa en agradar a Dios primero antes que a los hombres. El hijo se preocupa en agradar al Padre más que a los demás. Ve ese legame que lo une profundamente y le da mayor valor, mayor peso, mayor trascendencia que al siervo. Y esta es la posición correcta de un hijo. El hijo disfruta de lo que ya posee. Bien, hay siervos, he intentado decir que en algunos de estos aspectos se comportan similar a un hijo y aún mejores. Por eso es que esto es de gran importancia para nosotros como hijos, para que nosotros nos perfeccionemos conforme al propósito de Dios, declarado en su palabra, en el sistema, en la plataforma del Evangelio del Reino, conforme al nuevo pacto. El hijo disfruta de lo que posee, no está preocupado en que no es de él, en que se está cogiendo, que está usando lo que no es de él, porque él sabe que él es heredero y coheredero de todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús. El hijo da y sirve sin esperar recibir a cambio nada, mientras que el siervo está esperando la recompensa y se siente con deuda que todo el mundo le debe pagar a él porque él hizo. ¿No tiene usted a alguien en su congregación así? ¿En la comunidad no ha visto a alguien así? O quizás usted mismo ha pensado así. Por eso es importante cambiar de mentalidad, la manera de pensar, como está escrito en Romanos 12:2. Continuando con la quinta característica de la mentalidad de hijo y queriendo profundizar un poquito más, podemos decir sin temor a equivocarnos que este hijo es aquel que aplica el concepto descrito en la palabra de Dios según Romanos 12:2. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis. Es decir, no podemos conformarnos a las características de este siglo. Es decir, de este tiempo, sino que debemos renovar la manera de pensar. Entonces, esto es importantísimo para nosotros, los que hemos emprendido y que deseamos emprender el camino de la búsqueda de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que queremos avanzar con mentalidad de hijo, debemos renovar la manera de pensar y no conformarnos, no aceptar esta situación actual, sino que tenemos que emprender el proceso de transformación para arribar a tener la mente de Cristo, la mente de hijo. Recordemos lo que dice la palabra de Dios también claramente en Juan capítulo 1 versículo 12, versículo muy conocido, que a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De modo que tú, mi hermano, yo, nosotros los que hemos creído, somos hijos de Dios. Todo el proceso, el pago, la compra que hizo nuestro buen Dios por cada uno de nosotros fue para adquirirnos como hijo, no como siervos. En la antigüedad se compraban las personas y se compraban como siervos, es decir, para que siguieran siendo esclavos.
Ahora el Señor nos ha comprado a alto precio, pero no para continuar siendo siervos, sino para ser un hijo, y no cualquier hijo, un hijo amado en el cual Dios tiene complacencia. Es por eso que en Malaquías, desde tiempos antiguos, capítulo 1, versículo 6, la potente palabra de Dios había ya dicho, y lo sigue diciendo hasta hoy, porque son cosas que no pasan jamás, es una verdad presente, continua, que el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Mire que el siervo mira al padre como un señor, el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Usted como hijo debe honorar al Padre, y la mejor manera de adorarlo es ayudar poniendo todo su potencial al servicio del reino, en la posición y en la mentalidad de hijo y no en la mentalidad de siervo. Qué interesante, ¿verdad, mi hermano? Poder adorar a nuestro Dios, poder honrarlo, metiendo nosotros todo nuestro potencial, los dones, los talentos, las virtudes y todo lo que Él mismo nos ha dado desde antes de la fundación del mundo, al servicio del avance gubernamental de su reino. Aleluya, qué hermoso esto, mis hermanos. Efesios 5, 1 y 2 nos habla cómo es la forma de actuar de un hijo. Es decir, cuál es la conclusión prácticamente. El apóstol Pablo se la da a Efesios 5, versículo 1 y 2. Yo lo leo para mayor claridad. Dice así la palabra de Dios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Usted y yo debemos ser imitadores de Jesucristo como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Eso debemos ser nosotros, una ofrenda a Dios en olor fragante continuamente. Esto es muy importante entonces para nosotros, porque el Señor dice en Mateo 17:5, cuando hubo la transfiguración allá en el monte de la transfiguración en Israel, Jesús andaba por allá y retornó del monte. Una voz grande del cielo dijo: este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia, a él oíd. Usted no es cualquier hijo, mi hermano. Si usted toma la decisión de seguir avanzando en el reino y ayudar a avanzar a otros en el reino, usted es un hijo especial, un hijo grande, con mentalidad de avance gubernamental, pero con mentalidad de hijo y no de siervo. Y es que esta es la conclusión general de este mensaje, de que todos ustedes y yo podamos profundizar en esa decisión que ya hemos tomado de servir al Padre, servir al reino, avanzar con ahínco, con fuerza, con ímpetu, pero con la mentalidad de hijo y no la mentalidad de siervo. Tenemos el respaldo de Dios. Él dice: este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia, a él oíd. Y como Cristo está dentro de nosotros, en nosotros, Él ve al Padre, no a ti, a mí, Él ve al Hijo. Y nosotros debemos de avanzar porque Él tiene complacencia en nosotros. Qué bueno que nuestro buen Dios tiene complacencia en ti, en mí. Grato es para nosotros esto, mis hermanos. Bendito sea el Dios de la gracia que nos permite todas estas cosas. Lógicamente la conclusión es una sola. Escoge, en italiano se dice sceglie, escoge avanzar en el reino con mentalidad de hijo, y de hijo en quien Dios tiene complacencia, en quien Dios se complace. No te mires como un hijo por ahí maleducado. No, el Señor está trabajando, perfeccionándote a través de su Santo Espíritu, porque tú eres un hijo donde Dios, o en el cual Dios se complace, y no un siervo, que también Dios lo honra al siervo, porque el siervo honra a su Señor, pero el siervo no tiene las características del hijo. Ahora hemos terminado y quiero agradecer profundamente a todos y cada uno de los edificadores de Rema, de la red ministerial apostólica, y en especial al apóstol Basilio Patiño,
al apóstol Rafael Ugarte. También quiero agradecer al pastor Gerardo Telles, quien seguramente más adelante en el servicio de hoy sábado 21 de noviembre a las 9 de la noche nos va a honrar con una potente y poderosa palabra que Dios nos trae a través de él. También quiero agradecer a nuestro pastor de España, Juan Carlos Moscoso, a Albert Pavón y a todos y cada uno de los pastores amigos de España y de diferentes partes de la red apostólica. Gracias, mis hermanos, por dejarse utilizar y poner al servicio de la obra de Dios todo su ministerio íntegro, incluyendo sus familias. Yo también quiero aprovechar para agradecer a cada hermano, amigo, simpatizante que se ha conectado en esta directa. Quiero agradecer a aquellos hermanos y amigos que de una u otra manera han hecho posible y están haciendo posible en el día de ayer, viernes 20 y hoy 21, esta directa. Y obviamente agradecemos a las personas que se conectaron y se están conectando y se van a conectar en este Congreso de Avance Ministerial. Sigan conectándose, no se desconecten, continúen allí, que grandes cosas Dios tiene para hoy sábado, para todos y cada uno de ustedes. Este es un fin de semana muy rico, yo sé que es muy rico. Ahora yo quisiera terminar con una breve oración. Padre, en el potente y glorioso nombre de Jesús el Cristo, en quien hemos creído, venimos a ti llenos de gratitud, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia es. Yo ahora mismo en el nombre de Jesús desato códigos, Señor, desato señales y prodigios para todos y cada uno de tus hijos, de tus servidores, oh Dios, como hijos, y declaro que la mentalidad con que avanzaremos en el reino de ahora en adelante, todos en conjunto como un solo hombre, será la mentalidad de hijo y no de siervo. Gracias, mi Señor y mi Dios, por habernos dado esta revelación y habernos dado la facultad de poder avanzar y continuar avanzando en el reino con una mentalidad de hijo, y no de cualquier hijo, sino de un hijo amado en quien tú te complaces. Gracias porque en Cristo somos hijos tuyos y como hijo heredero, Señor. Y no solamente heredamos cosas materiales porque tú eres rico en todo, sino también que heredamos, Señor, las cosas espirituales que trascienden para vida eterna, lo más importante. Y entre ellos, tú nos has dado por amor a tu nombre heredar la mente de Cristo. Porque escrito está en tu palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y Cristo es tu Hijo, tu primogénito. Nosotros en Cristo somos los segundogénitos. Gracias, mi Señor y mi Dios. Aprovecho este momento para bendecir todos y cada uno de mis hermanos, amigos y personas que escucharán aún en un futuro este mensaje, con todo tipo de bendición en los lugares celestes, que seguramente Dios ya metió en la mente y en los corazones de todo aquel que escucha esta su palabra y que acepta y aceptará a su Hijo como su único y suficiente Señor y Salvador personal. Les ha hablado el pastor William Rivas de la Iglesia Grande Misión, Milano, Italia. Sepan que los esperamos por acá cuando vengan a este país, Italia, a esta ciudad Milano. La Grande Misión los espera y los recibe con los brazos abiertos. Zona de San Siro, muy cerca al estadio, vía Alessandro Fleming, número 8. Nos veremos pronto. No se desconecte, continúa la bendición. Dios continúa construyendo, edificando. Y ahora más tarde, a las 9 de la noche, continúan dos grandes predicadores, dos grandes mensajes para usted. Que Dios los continúe bendiciendo. Amén. Cuando Cristo llegó a mi vida, fue tan grande ese amor que mis penas y mis heridas olvidaron su dolor. Cuando Cristo salvó mi alma, tanta bendición me dio que las raíces del Averno
de mi vida desarraigó. Qué feliz me siento yo junto a Cristo el Salvador, junto a Cristo el Señor, encontré lo que es amor. Cuán perdido estaba yo en la turba oscuridad, oh mi Cristo, oh Señor, qué feliz me encuentro.